En esta ocasión vamos a conversar en torno a el proyecto educativo integral comunitario como un modelo de plan de gestión estratégica dentro de las instituciones educativas en Venezuela. Ubiquémonos entonces en los antecedentes. Cuando nos referimos a la gestión estratégica de una institución educativa, es interesante señalar que parte de esa gestión debe ser el proyecto educativo. El proyecto educativo institucional que ha de tomar en cuenta varios factores para que esa gestión que ellos van a desarrollar sea efectiva, se mantenga en el tiempo en cuanto a la mejora de la calidad del servicio que se presta y que se ubique en su entorno, tomando en cuenta no solamente las cosas que pasan dentro de la institución, sino también afuera de ella. Por lo anterior, entonces habrá de considerarse en ese proyecto educativo que debe estar adecuado a la realidad y a su entorno. Como hemos dicho anteriormente, tiene que tomar elementos de información del mundo de lo que está rodeando a la comunidad educativa para que pueda llevar a cabo una gestión eficaz. Pueda llevarse a cabo una gestión eficaz. Debe ser flexible, por supuesto, entendiendo que en un mundo cambiante y en una situación dinámica en la que siempre se va a encontrar la escuela, pues nunca va a de mantenerse en posiciones rígidas en donde la planificación sea absolutamente inflexible, es decir, que sea cuadriculada. Eh, un comentario aparte, yo siempre he dicho que toda planificación que no sea flexible es un capricho. También esa planificación tendrá que ser viable, es decir, tendrá que considerarse los recursos que se disponen tanto a lo interno como a lo externo de la institución educativa para poder llevar a cabo los objetivos de esa institución, para poder llevar a cabo el servicio que se le está solicitando o que le está solicitando esa comunidad. Y a su vez, esa comunidad deberá aportar a esa institución, por supuesto, para poder hacer ese intercambio importantísimo para el servicio que se presta allí. Y finalmente, que es lo más importante de todo proyecto educativo que tenga que ver con la visión estratégica desde la gerencia, es que ha de ser participativo, entendiendo que toda persona, todo actor que esté dentro de la institución y afuera de la institución, tienen que dar su granito de arena, tienen que dar sus ideas y tienen también que casarse con ese proyecto que se están poniendo, y esos retos que se están poniendo dentro de ese proyecto. No solamente tener a la escuela como un edificio que está en esa comunidad, sino que, teniendo la escuela como el lugar de trabajo sencillamente, sino que es un proyecto en el cual todos están participando en su construcción, por consiguiente todos deben estar participando también en la consecución de los objetivos o metas que se traza ese proyecto. De allí lo estratégico. En Venezuela tuvimos un antecedente importantísimo con lo que significaron los proyectos pedagógicos de plantel a partir de 1995, diseñados en el Plan de Acción del Ministerio de Educación, en esa época encabezado por Antonio Luis Cárdenas, para justamente conseguir una gestión coherente y autónoma de la escuela. Esto no era otra cosa que acciones planificadas y consensuadas entre docentes, directivos y miembros de la comunidad educativa para la mejora de la gestión escolar y para también mejorar incluso el aprendizaje de los estudiantes, que hacia allí estaba dirigido. Esos proyectos pedagógicos de plantel que significaron de alguna forma un adelanto importante para la gestión escolar fueron o estaban también metidos dentro de todo un proceso de mejora de la calidad educativa que se implementó incluso transformando el currículum de educación básica.
En esos proyectos pedagógicos de plantel se tomaban en cuenta elementos tales como las condiciones generales del plantel a nivel no solamente material, sino también se consideraban las condiciones en las que se daba clase, vías de acceso, entre otras cosas. Se consideraban los problemas pedagógicos que se podían detectar en cada una de las aulas en donde se hacían los diagnósticos. Se consideraban también las tareas y funciones del equipo docente, así como su potencial para apoyar la mejora de la gestión. Es decir, se podía tomar en cuenta los cursos y actualizaciones que tuviesen los docentes en su momento para que sirviesen como apoyo a la gestión del directivo, así como también detectar los intereses de ellos para que pudiese generarse también un proceso de autoaprendizaje o buscar en lo que se conocía en su momento como los centros de apoyo al maestro, la actualización permanente de los docentes. Estos proyectos también consideraban las condiciones materiales de la escuela, es decir, la infraestructura, de manera tal que se pudiese hacer un diagnóstico de la misma y se adelantarse en proyectos para su mejora, para su consolidación e incluso autoconstrucción. De igual forma, también se consideraban las condiciones económicas de la comunidad. Se veía la posibilidad de que el responsable o la madre o el padre de estos niños y adolescentes se involucraran muchísimo más con la educación de sus hijos, con su proceso pedagógico, y eso implicaba también el aporte económico o el aporte que se pudiese dar para que eso fuese de esa manera. En conclusión, esos proyectos pedagógicos de plantel buscaban que no solamente la autonomía en la gestión, sino incluso hasta la administrativa, de forma que el Estado disminuyese su intervención directa y que la comunidad se apropiara de su escuela. Eso dio muchos buenos frutos en varias partes de Venezuela y que de alguna manera sirvió para que los proyectos educativos integrales comunitarios diesen un paso más allá. Ya pasando el tiempo en el marco de la Constitución del 1999, se crean los proyectos educativos integrales comunitarios, conocidos comúnmente como PIC, que tienen que ver justamente con la adecuación del marco educativo a esos valores y principios que se estaban estrenando en 1999. Surgen alrededor de los años 2003-2004, con el surgimiento también del sistema educativo bolivariano, y se maneja según los siguientes planos. El plano, por supuesto, axiológico, que tiene relación con los principios y valores que están contenidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Educación, que fue posteriormente publicada en el año 2009. Principios como la democracia participativa, como los valores de independencia, la libertad y otros que están plasmados en esa ley. También el principio epistemológico, que tiene relación con la construcción colectiva del saber, ya no el conocimiento unidireccional, sino la participación también en la construcción del conocimiento. Desde el plano pedagógico se enmarca en la pedagogía crítica, y desde el político administrativo se relaciona con la ubicación de la escuela en su contexto histórico y en el momento histórico que se está viviendo actualmente. Los PIC constan de los siguientes elementos. Tiene relación con el diagnóstico, en principio, detectar la problemática o las problemáticas de acuerdo a cada uno de los elementos que conforman, de los sectores que conforman a la comunidad educativa, llámese estudiantes, comunidad educativa en general, representantes y otros. También desde esa recogida de información, suele utilizarse la matriz DOFA como parte de ello, porque tiene relación también con la investigación-acción. Se utilizan esa recogida de información para detectar las situaciones problemas en las cuales se van a
a trabajar las actividades que va a desarrollar este proyecto. Una vez que se determine todo eso, se diseña un plan de acción donde en líneas generales se colocan el camino, el horizonte que se va a trazar para el desarrollo del plan. Se sistematiza ese proceso registrando el desarrollo del mismo en cada una de las actividades que se realizan durante el año escolar. Y finalmente se va a evaluar para ver hasta cuándo se logró lo que se había planificado. Es decir, al principio del proceso, una vez identificados los problemas generadas las líneas de acción, se van a establecer unos objetivos que van a bañar el proceso pedagógico y todas las actividades de la escuela. Entonces se evalúa a ver hasta qué punto se puede desarrollar eso. Se pudo desarrollar eso. En el desarrollo de estos proyectos educativos integrales comunitarios se ha podido observar bastantes fortalezas en las que podemos observar que ha sido un cambio en el modelo de la gestión educativa. Ha sido un cambio porque ya no se está hablando de la gestión directiva, sino que de una gestión participativa en la que todo el mundo va a aportar sus ideas para poder desarrollar de la mejor manera el proceso pedagógico. Esos PIC han de ser el marco de los proyectos de aprendizaje en cada una de las áreas de formación, si es el caso de educación media o del desempeño de las maestras de educación inicial y educación primaria. También potencia las capacidades de los miembros de la comunidad educativa en el aporte que puedan dar en ese proceso pedagógico. También podemos hablar de que la comunidad educativa se empodera del proceso pedagógico cuando participa, cuando lo hace suyo. Eso nos permite que no es que esté en las manos del docente el proceso, sino que está en manos de todos. Todos participan y todos son corresponsables. Otra fortaleza que se puede observar es que cuando se construye colectivamente y se participa, pues también se da dentro del marco de la democracia. Y para tener ciudadanos democráticos, que es uno de los objetivos de la educación en Venezuela, se debe practicar la democracia dentro de los espacios educativos. También se han podido observar ciertas debilidades que han de mejorarse, puesto que es un proceso relativamente joven, en el cual se ha podido observar, por ejemplo, que existe poca profundidad en el desarrollo de los proyectos. ¿Cómo se da esto? Cuando se exige desde la autoridad educativa que año tras año se esté revisando el PIC, se desarrollan actividades dentro de la planificación de la institución que muchas veces chocan con la rutina diaria y entonces no se puede generar esa profundidad que se desea en el proceso sistematizador, en el proceso de registro y lo más importante, en el proceso de reflexión del accionar docente, que es lo que finalmente se busca, porque como está enmarcado en la investigación-acción, desde la pedagogía crítica, lo que se quiere es que el docente vaya haciendo de su praxis educativa un esfuerzo investigativo, y eso necesita cierto tiempo que desgraciadamente no se da. También se empezó a aplicar, sin la debida formación. Cuando decimos la formación es que los docentes y los miembros de las distintas comunidades educativas, organizaciones sociales dentro de la comunidad, quizás no estaban como entrenados para llevar el proceso junto con el personal directivo para hacerlo de la mejor manera y se transformaba el proceso de la construcción del PIC en un proceso meramente administrativo. Y importante también destacar que el seguimiento y el acompañamiento que se le daba a los procesos, por lo menos desde la experiencia que puedo manejar en las instituciones educativas en las que he trabajado, es muy escaso. Es decir, se hace el seguimiento al principio, o mejor dicho, el acompañamiento al principio, se exigen ciertos criterios para la construcción del PIC y al final del año escolar no se evalúa realmente si hubo o no hubo logros en ese sentido para poder darle seguimiento. Entonces, ¿qué nos genera esto? Nos genera bastantes debilidades en cuanto a la capacidad que tiene ese PIC en ser
un instrumento dentro de la gestión estratégica de la escuela, porque al no poder evaluar qué logros tuviste, no puedes proyectarte y no puedes construir luego planes a mediano o a largo plazo que conlleven a la mejora de la calidad del servicio que estás prestando. Alrededor de este tópico podemos concluir que la aplicación de los proyectos educativos integrales comunitarios se da como parte de un proceso de gestión estratégica de la escuela. ¿Por qué lo vemos así? Indudablemente va a servir si se aplica de la mejor manera y con el esfuerzo que requiere esto para que el docente mejore su práctica, para que él enseñe aprendiendo y aprenda enseñando, como dice la profesora Rodríguez. ¿Y eso qué implica? Que al él mejorar su práctica va a mejorar en efecto de cascada todo lo que va a estar alrededor de esa práctica docente, al involucrar a los papás, al involucrar a los mismos estudiantes en su proceso pedagógico, permitirá desde esa reflexión, por supuesto, mejorar el servicio que presta la escuela y proyectarse en planes de mediano y largo plazo para justamente cumplir con lo que se requiere en la gestión estratégica, que es generar instituciones competitivas, instituciones que vayan respondiendo a los retos que el entorno le está brindando. Muchas gracias.